David, la batalla final. David, la batalla final. Y en la porción bíblica de base que vamos a tomar es 2 de Samuel 15:30. 2 de Samuel 15:30. Puestos en pie, por favor, vamos a leer juntos todos. 2 de Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subía llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Vemos a David en un momento crucial de su vida. Estamos frente a ese joven que mató a Goliat, a ese joven que entraba en Israel y que cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Estamos contra ese guerrero fuerte, valiente, que se atrevió a desafiar a un gigante que tal vez lo triplicaba en tamaño. Pero este David, famoso por su heroísmo, por su celo de Jehová, ya era un anciano. Ya era un anciano. Y estamos viendo en esta etapa crucial de la vida de David, que vamos a ver, y vamos a tener una referencia que yo les pido que abran Salmo 62. Salmo 62. Y no pierda este salmo, porque vamos a leer continuamente todo el salmo, y ponga una referencia ahí. El Salmo 62 habla de la mayor crisis que le sobrevino a David. David era un anciano. Tal vez ya él estaba pensando en su descanso, en jubilarse, en estar tranquilo. Ya era un anciano. Y como todo anciano, ya se sentía cansado, sentía que merecía un tiempo de descanso. Había mucho tiempo que ya su reino había estado en paz. Y él, lógicamente, ya tal vez pensaba en jubilarse, como muchas personas sueñan. Cuando su propio hijo era un anciano, cuando su propio hijo, su favorito, el que más él amaba, el que se parecía más a él, encabezó una rebelión contra él, contra su padre. Y David se vio obligado a dejar las comodidades del palacio y a huir de Jerusalén, volviendo una vez más a las guaridas de las cuevas. Otra vez parece que David está predestinado a vivir en las cuevas. Otra vez se encuentra en las cuevas huyendo. Acuérdese que cuando estaba perseguido por el rey Saúl, David también huyó a las cuevas y vivió bastante tiempo en las cuevas. Un momento dramático David estaba pasando. Mientras observamos al anciano rey, podemos también tener una figura del viejo león. Ya ese león potente, fuerte, guerrero, se había acabado. Ahora está un león viejo, un león sin fuerzas. Está presenciando el pico más alto de la montaña. Su crisis estaba frente a él, en la que su alma estaba involucrada. En el drama mayor de su vida, es el drama mayor que prueba su fe. Ese fue el momento trágico en la vida de David. Según Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta. Esto demuestra vergüenza, aflicción, tapar su cabeza, tapar su cara y los pies descalzos. Ya no tenía las sandalias de un rey, ya no estaba en su palacio cómodamente, tenía sin sandalias sus pies. Tal vez en el apuro,
Tal vez en el apuro ni siquiera pudo coger una sandalia, ni siquiera pudo coger un par de zapatos. En el apuro él salió descalzo y subió por esa montaña descalzo. El gran rey David subió descalzo, cubierto su cabeza, su cara. Y todo el pueblo que estaba con él subía llorando. Subía llorando. Este fue el momento trágico en la vida de David. Fue su momento dramático, su momento de crisis. Este momento había llegado al anciano rey, al viejo león. Vamos a ver la línea de la traición, porque se presenta una línea de la traición en este hecho relatado por la Biblia. Absalón, hijo de David, marchaba hacia Jerusalén. Su entrada estaba forzando un momento de decisión. Había algunos que elegían a David y otros elegían a Absalón. Y dice la Biblia que el corazón del pueblo se inclinó a Absalón. Fue un tiempo en que David se dio cuenta de quiénes eran leales y quiénes eran los desleales. Los traidores y los seguidores estaban bien marcados, como cuando usted resalta su Biblia, así estaban bien marcados quiénes fueron los traidores y sus seguidores. El primero que se menciona fue Aitofel. Tenía relación con David por el matrimonio con Betsabé, y los estudiosos de la Biblia dicen que era el abuelo de Betsabé, esposa de David. Su nombre significaba Aitofel, un nombre muy raro. Usted no habrá escuchado en su vida ese nombre. Algún amigo, algún hermano, ni siquiera por locura alguien ha puesto Aitofel a sus hijos. Este nombre tiene un significado y siempre yo digo, cada nombre va con la persona. Cada nombre tiene ese significado en su persona, esa característica, esa cualidad. Y Aitofel significa insensato, falta de buen juicio, prudencia, sabiduría. El significado real es hermano de la insensatez. Ese es el nombre de Aitofel. Pero muy aparte de esto, el nombre que lo caracterizaba, este hombre era un hombre astuto, un estadista astuto, un hombre de sagacidad, de habilidad maravillosa. Alguien en quien David se había apoyado. Era de la entera confianza de David. Había desertado y se había pasado a las filas de Absalón. Este fue el primer traidor registrado en este relato. Y a David se le rompió el corazón cuando descubrió que este hombre de su confianza lo había traicionado, lo había abandonado. Leamos 1 Crónicas 27:33, sin perder Salmos 62. Dice: también Aitofel era consejero del rey y Usai arquita, amigo del rey. Segunda de Samuel 16:23. Estamos conociendo quién es Aitofel. Segunda de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Mire ese concepto que tenían de Aitofel. Era como que si Aitofel hablaba la palabra de Dios. Imagínense ese poder que tenía este hombre. Y segunda de Samuel 15:31, segunda de Samuel 15:31, nos dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Inmediatamente, ¿qué hizo David? Oró a Dios. ¿Y qué pidió David? Que Dios entorpeciera el consejo de este traidor, que Dios entorpeciera el consejo de Aitofel. El segundo que se registra fue Siba, el siervo de Mefiboset, y dijo que su amo, Mefiboset,
el hijo de Jonathan, lo había entregado. Pero David no podía creer a Siba, porque Siba tenía dos caras y nunca se sabía en qué cara creer. Por lo tanto, David no estaba muy seguro acerca de Mefiboset en este momento. Él no sabía, dudó acerca de lo que decía Siba. Luego, mientras David huía de Jerusalén descalzo, como ya dije, y llorando, se encontró a Simei en las afueras de la ciudad de Baurín. Este era de la casa de Saúl, descendiente de la casa de Saúl, y debido a su odio amargo hacia el anciano rey, amontonó maldiciones sobre David y arrojó piedras. Vamos a 2 de Samuel 16, versículos 5 y 6. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Mire, este hombre tuvo la audacia de maldecir al rey, al que ahora ese rey que huía, él lo maldijo. Y salió, ¿y qué más hizo? Tiró piedras contra el ungido de Jehová. Ahora note la contestación de David, porque no faltó un siervo fiel que amaba a su rey, que quiso desenvainar su espada y quiso matar a este atrevido, quiso sacarle la cabeza y le pidió permiso al rey y me dijo: déjame que yo vaya contra él y le saque su cabeza. Pero note la contestación de David. 2 de Samuel 16, versículos 11 y 12. 2 de Samuel 16, versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: y dijo David a Abisai, él era el siervo fiel, y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, el que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Versículo 12: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mire esa compostura de David. Pese a que David estaba rodeado de guerreros, él no aprovechó la fuerza de sus siervos fieles para que agredan a este hombre que lo estaba insultando. Él dijo: no le hagan daño, porque si él me agrede y si él me maldice, es porque Jehová así lo ha permitido. Hay una anécdota sobre un pastor que caminaba por las calles y notó un hecho que le llamó la atención. Era un perro de raza grande, pongamos en nuestra imaginación a un pitbull de esos inmensos, que estaba con su amo y caminaba al lado de su amo, y otro perro chiquito le ladraba incontrolablemente a ese perro. Era tan bullicioso, molestoso el ladrido de ese perro chiquito. Y lo admirable que el pastor vio era que el perro grande no le dio asunto a ese perro, no lo miró, no se distrajo ni siquiera para verlo, ni siquiera le gruñó, ni siquiera lo miró. Él era firme en su caminar, y mientras el perrito le ladraba y le ladraba, él no se inmutaba. Cuenta que el pastor llegó a su casa, llegó a su oficina, se postró en ella y oró y le dijo a Dios: Dios, quiero que me des lo que tiene ese perro. Quiero que me des lo que ese perro tiene. No quiero que me inmute la envidia, la murmuración, los celos, las críticas. No quiero que eso me inmute. Así estaba David. Dio oídos sordos a este hombre necio que lo insultaba. Un cántico fuera de prueba. El Salmo 62 realmente es un cántico. Es un cántico. Vemos a Absalón entrando triunfante en Jerusalén
Y la misma multitud que gritaba a todo pulmón por David, que David mató a sus 1000, que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ahora grita por Absalón y está su corazón inclinado a Absalón. Los hijos de este pueblo después fueron los que gritaron. Esta misma gente gritó a Jesucristo. Primero, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, de Jehová. Y después, ¿qué dijo? Crucifícale, crucifícale. Eso era este pueblo. Igualita la misma figura con David. El pueblo que lo aclamó antes a David, ahora aclama a Absalón. David conocía el aguijón de la voz del populacho. David conocía al pueblo, el poder que tiene el pueblo. Y el Salmo 62 fue el cántico de David en ese momento de ansiedad. Aquí encontramos un hombre que había encomendado su camino a Dios. Uno que viajaba en la estratosfera espiritual. Un hombre que vivía por encima de las tormentas, conmociones y tensiones de esta vida. Y mientras leemos este salmo que brotó de su corazón en aquella hora de tinieblas, de derrota y tiempo de prueba, es sorprendente no encontrar una nota de desánimo, ninguna sugerencia de miedo, ninguna palabra de angustia. No hay rencor ni amargura brotando del corazón de David. Entona una canción, un salmo hermoso, un himno de alabanza, una obra de optimismo. Es un canto de alegría, un discurso de confianza y una obra de asombro. ¿Cómo pudo David escribir el coro de aleluya a partir de una experiencia tan oscura? ¿Cómo pudo este hombre, pasando esta crisis, escribir un cántico de aleluya a Jehová? Vamos a leer Salmo 62, versículos 1, 5 y 9. Salmo 62, versículos 1, 5 y 9. Y como usted está en el Salmo, vamos a leerlo inmediatamente. 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Este hermoso salmo, usted cuando vaya a leer nuevamente este salmo, después de escuchar esta predicación, va a leerlo de forma diferente al acordarse lo que David estaba pasando. A veces leemos los salmos y no sabemos ni nos imaginamos qué estaba pasando el salmista cuando escribió este hermoso cántico. En Dios solamente, otra versión dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. Mire, fíjese, en Dios solamente, espera en silencio solamente en Dios. Los hombres de baja condición solo son vanidad. La palabra solamente aparece 3 veces más en el Salmo. Spurgeon fue el primero en llamarlo el único salmo. Y no quiere decir que solamente haya un salmo. Usted sabe cuántos salmos hay, ¿verdad? 150 salmos, pero Spurgeon lo llama el único salmo. Se le ha dado ese título a causa de la forma en que se usa la palabra solo o solamente. Esta palabra aparece muchas veces a través de este salmo. Y este salmo lo podemos dividir en 3 estrofas. 3 estrofas. Versículos 1 y 4, la prueba de fe. Y anote, por favor. Versículos 1 y 4, la prueba de fe. Versículos 5 al 8, el tiempo de fe. El tiempo de fe. Y versículos 9 al 12, el triunfo de la fe. Repito, versículos del 1 al 4 del Salmo 62, la prueba de fe.
Versículos 5 al 8, el tiempo de fe. Y versículos 9 al 12, el triunfo de la fe. Vamos a ver ahora la prueba de fe. Aquí vemos la profunda convicción que motivó la vida de David, la corriente que inundaron su espíritu, guiándolo y dirigiéndolo a través de la vida. Aquí por primera vez vemos el alma de David al descubierto. Podemos decir el alma de David al desnudo, así como vimos en la otra predicación, el alma de Job al desnudo. Ahora vemos el alma de David al desnudo. Su hijo predilecto estaba en rebelión. Su hijo amado, el que él pensaba que iba a ser su sucesor. Él era el sucesor para David. Lo que David no sabía es que Dios, Jehová, tenía otros planes. Tenía otros planes. Su hijo predilecto estaba en rebelión buscando su vida. Y ahora sus enemigos vienen a enfrentarlo. Se han movido para apoderarse de él y poder destruirlo, matarlo. Algunos de sus amigos lo han traicionado. Usted ya sabe quiénes fueron. David se vio obligado a huir porque no ofendería a Dios peleando en las murallas de Jerusalén. Él no iba a ofender a Dios en una guerra civil peleando dentro de Jerusalén. Por lo tanto se fue y volvió a las cuevas de la tierra donde él había alguna vez estado. Y le habían dado un golpe cruel. Le dieron un golpe cruel. Su propio hijo, el de sus entrañas, le había traicionado. Hombres más débiles se han derrumbado en circunstancias menos difíciles que esta. Pero de David no. De David no escuchamos ninguna queja, ninguna condena, ninguna crítica. No hay crisis en él, en su alma. Estaba comprometida con Dios y se entregó a él. No tuvo nada que decir, no tenía defensa que ofrecer. Dijo que Dios había permitido que esto le sucediera y que el resultado de todo no le preocupaba. Su única preocupación era el permanecer en las manos de Dios. Estaba imperturbable, indiferente ante todo lo que sucedía a su alrededor. Sin duda, alrededor de David hubo quienes le impulsaron a que se mantuviera firme, a que pelea, porque él era el ungido de Dios y que él debería anular todo este asunto. Lo veían todavía como ese guerrero que tenía que pelear para salir vencedor. Pero David, ¿qué dijo? Que su vida estaba en las manos de Dios y que le parecía que lo mejor era irse de Jerusalén. Mientras los hombres pequeños en su mente, en su tamaño, clamaban por un milagro, David prometió caminar en la oscuridad, confiando en Dios. Oh, qué fe la que tenía David. Amén. Qué fe. ¿Y usted quiere tener esa fe? ¿Usted quisiera tener esa fe? Gloria a Dios. David, lo que otros llamaban derrota, para David era una prueba de fe. Aunque David se retiraba de Jerusalén, igual tenía un sabor de victoria. Había un sabor de victoria. Él se retiraba, pero había un sabor de victoria. Escucha a David y observe sus acciones cuando las desastrosas aguas del diluvio le encerraron, se precipitaron con él. Y en versículo 6 del Salmo 62 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Notemos que Sadoc, el sumo sacerdote, decidió ir con David. Él se mantuvo fiel a David. Él quiso ir. Él fue fiel y había traído el arca, símbolo para los israelitas de que la presencia de Dios estaba con ellos. Y comenzó a seguir a David. Entonces el anciano rey, el viejo león, al ver el arca, ordenó al sacerdote Sadoc que lo llevara de vuelta a la ciudad. Segunda de Samuel 15, versículos 25 y 26. Segunda de Samuel 15, versículos 25 y 26. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy,
haga de mí lo que bien le pareciera. Mira esa actitud de David. Si Dios no quería que él siguiera con vida, él dijo: aquí estoy, que haga lo que Jehová quisiera. Este era un hombre completamente comprometido con Dios, que se abstuvo de darle algún pensamiento de mérito al arca. El pueblo de Israel había cogido al arca como un amuleto, era el amuleto de victoria. Vamos a la guerra, llevemos el arca. Vamos a la guerra, llevemos al arca. Pero no, David no quiso aprovecharse del arca como un amuleto. Se negó a intentar obligar a Dios a hacer algo, pero decidió seguir el camino que Dios le había indicado, sin importar el camino. Él decidió seguir el camino, sin importar cuál sea el camino. Qué bueno vivir así, ¿verdad? Como ese hombre Abraham, cuando le dijo Dios: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te guiaré. Así fue David, la misma fe. El Salmo 62:3 nos dice: David dijo a sus enemigos: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada o como cerca derribada? Muchos de los antiguos amigos de David se habían vuelto contra él o lo habían traicionado. Siba, el sirviente de Mefiboset, hizo algo cobarde al pensar que ganaría el favor de David si mentía y le decía que Mefiboset lo había abandonado o lo había traicionado. Y Aitofel, el mejor amigo de David, el más sabio de sus consejeros, se pasó al otro lado. A la hora más oscura que tuvo David, él se pasó al otro bando. Aquí en este salmo, David habla proféticamente de Aitofel como el Judas Iscariote. Aitofel estaba en el círculo íntimo de David y era el hombre en quien se apoyaba, y al igual que Judas, se volvió contra su maestro. Al igual que Judas, Aitofel se volvió en contra de su maestro, en contra de su rey. David dijo que lo estaban aplastando, como cuando una multitud corre sobre una valla. ¿Usted se acuerda esas muertes que ha habido cuando están en el estadio y la multitud se aplasta junto a la malla y hay cientos de muertos? ¿Usted ha visto esa noticia? Así se sentía David. Se sentía David aplastado. Sentía que una multitud lo aplastaba contra la malla. Está bien, dice David, mientras sea la voluntad de Dios. Está bien, mientras sea la voluntad de Dios. Si estas cosas deben venir a mí como resultado de mi pecado, lo voy a aceptar. David estaba dispuesto a aceptar. Entendamos la acción de David bajo el amargo ataque de Simei. Mientras David estaba en el trono, acuérdense que Simei era el que insultó y votó. ¿Qué votó? Piedras, ¿verdad? Votó piedras al rey. Mientras David estaba en el trono, Simei se inclinó como el resto de todos. Pero cuando estuvo libre para expresar su corazón de odio, lo encontramos maldiciendo y arrojando piedras tras David mientras huía a Jerusalén. David tenía un capitán leal llamado Abisai, hijo de Sarbia, quien dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Si usted quiere ver un ejemplo de lo que dice la Biblia, en Romanos 12, 19, Romanos 12, 19, la parte B, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Escuche a David mientras responde a su capitán. Segunda de Samuel 16:10. Segunda de Samuel 16:10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Quién pues le va a decir por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces así, Dios? ¿Por qué lo haces así? Déjalo tú también que me maldiga. ¿Alguna vez usted se ha detenido a pensar
que Dios le ha dado ciertos enemigos con un propósito definido, que es para ponerlo a prueba y que usted pueda convertirse en un mejor cristiano. ¿Usted se ha detenido a pensar esto? Que los enemigos que usted ha tenido le ha servido para que usted sea un mejor cristiano. Ha sido una prueba puesta para que usted sea un mejor cristiano. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se alarme ante la presencia de sus enemigos y las dificultades, a los cuales Dios le ha permitido entorpecer vuestro camino. Usted no debe de alarmarse. Él no está siendo duro con usted. Necesitamos confiar en Dios y clamar en un momento como este. Necesitamos clamar a Dios. Cuando usted está en una prueba de fe, usted necesita clamar a Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto, el tiempo de fe. El tiempo de fe. Lo segundo que nos lleva al tiempo de fe, el cual debe abarcar la vida entera de todo hombre debe tener ese tiempo de fe. Desde el momento en que usted pone su fe en Jesucristo es salvo. Eso es indudable. Cuando usted acepta a Cristo, usted es salvo, ¿verdad? Amén. Pero no se debe quedar así. No debemos quedarnos solamente en aceptar a Cristo y ser salvo. Es un momento muy importante el hecho de que usted aceptó a Cristo. Pero usted no debe quedarse solamente en ese momento. Lamentablemente en la actualidad hay un abandono de la vida de fe. Una cosa es nacer, otra cosa es vivir. Ojo, una cosa es nacer y otra cosa es vivir. Y es la vida de fe, esa vida de fe lo que cuenta. David está hablando de un tiempo de fe, de una vivencia de fe. ¿Cuándo es el tiempo de la fe? ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Será el tiempo de fe un día hermoso cuando el sol está radiante y todo nos brilla, todo le brilla a usted, todo le va bien? Es un momento en que todo le va bien sin que nada estropee su vista. La respuesta de David es que el mejor momento para confiar en Dios es el momento de la crisis. Esa es la respuesta de David. El mejor momento que usted puede confiar en Dios es el momento de la crisis. Salmo 62:5. Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Por cierto, esta es una definición bíblica de oración. David no estaba haciendo una oración salvaje, ni una declaración atrevida, ni exigiendo que Dios hiciera algo que lo saque del apuro. No, al contrario, David declaró: de Él es mi esperanza. David esperaba que Dios pusiera en su corazón lo que Él quisiera hacer. Por lo tanto, estaría orando por lo que fuera, por lo que Dios le ponga. Nos preguntamos nuevamente si algunas personas piadosas alrededor de David le habrían sugerido que él tenga un tiempo de oración. Tal vez muchas personas le pidieron tener un tiempo de oración. A esto David le habría dicho que toda su vida fue una vida de oración. Así debe ser nuestra vida. Toda nuestra vida una vida de oración. Qué hermoso, amén. De Él es mi esperanza. Así que David no convocó una reunión de oración. De hecho, lo sorprendente es que este salmo no contiene ninguna oración, pero encontramos que todo el salmo se encuentra en un ambiente de oración. Todo el salmo tiene una atmósfera de oración. David era un hombre tan comprometido con Dios que su vida y sus acciones eran de oración. Ahora vemos a este anciano rey saliendo de Jerusalén. Lo oímos llorar. Pero estas cosas exteriores se desvanecen, se hacen nada cuando distinguimos lo profundo de su corazón. Porque él era un hombre que estaba comprometido con Dios. Porque él era un hombre que iría con Dios donde él vaya, sin importar cuál fuera el resultado. Así sea que esté en el palacio o que esté en una cueva, él estaba seguro de que Dios estaba con él. Él iba con Dios.
Amén. Ya sea en el palacio o en una cueva, él estaba seguro que su Dios estaba con él. Gloria a Dios. Salmo 62, versículos 5 y 6. Los hombres estaban amargados, estaban tristes, lloraban, pero David no. Él dijo en este Salmo 62, versículos 5 y 6, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Él solamente es mi roca. Esa es la verdad central de este salmo. Y la verdad central de la vida de David. Es el motor que movía a David. Es lo que lleva a estar muy por encima de todos los hombres, de muchos hombres. David estaba muy por encima porque el motor que movía a David era eso, que Jehová era su roca. Cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos ver lo que el Señor Jesús quiso decir cuando hizo esta tremenda declaración. Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Esto lo dijo Jesús. Jesús lo dijo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Cristo es esa piedra, hermanos. Cristo es esa piedra, es esa roca. Llegará un día en que la piedra cortada, no con mano, caerá sobre esta tierra. Hoy usted y yo podemos caer sobre esta roca, y los que caigan sobre ella serán salvos. Porque si nosotros hemos aceptado a Cristo, estamos cayendo en esa roca y somos salvos. Amén. Pero si sigue esperando caer caerá. Si usted sigue esperando y sigue diciendo, mañana acepto a Cristo. No, ahorita todavía estoy pecando, todavía soy débil. Mañana sigo a Cristo. Mañana acepto, mañana sigo, mañana seré cristiano. Va a llegar un día en que esa roca va a caer sobre usted y será desmenuzado. Será quebrantado. ¿Está usted en esa roca? Hay pocos que están en esa roca, por lo que escucho. ¿Está usted en esa roca? Gloria a Dios. El que caiga sobre esta roca se salvará. Esto se refería a Pablo cuando dijo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otra roca, nadie puede poner otro cimiento, nadie puede poner otra base, porque ya está puesto. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gloria a Dios, Jesucristo. David dijo, Él solamente es mi roca. Es en Él en quien estoy confiado, en quien estoy en pie. Oh, el trono se está derrumbando. Jerusalén está convulsionada. El pueblo se ha vuelto contra mí, pero yo estoy sobre la roca. Amén. David había aprendido esta lección gloriosa. Vamos a ver ahora el tercer punto, el triunfo de la fe. El triunfo de la fe. Salmo 62, 9. No pierdas Salmo 62 y vamos a leer el versículo 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. David había aprendido que no se puede confiar en la multitud, que no se puede confiar en los hombres, que no se pueden esperar que sean leales todo el tiempo, porque eran inconstantes, eran volubles, cambiaban. Había descubierto que no se podía confiar en los hombres de alto rango, como Ahitofel. No se podía apoyar en ellos. Esto es lo primero que debe aprender un nuevo cristiano. Su mirada puesta ¿en quién? En Cristo, no en el hombre, no en el pastor, no en el hermano Braulio, no en los diáconos, sino ¿en quién? En Cristo, amén, gloria a Dios.
Muchos nuevos cristianos se han desanimado, se han desilusionado y muchos se han defraudado. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en un hombre. David supo todo el tiempo que no podía confiar en los hombres, por lo que su fe estaba completamente puesta en Dios. Su fe estaba puesta en Dios. Descansó sobre una roca que no podía ser movida. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Es una pregunta. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Dice el versículo 11 del Salmo 62. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque de Dios es el poder. Solamente de Él es el poder. No es del hombre. Puedo confiar en Dios porque Él puede hacer cualquier cosa. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Amén. Él tiene todo el poder y puede hacer lo que Él quiera. El poder pertenece a Dios. No residía en David. David demostró y se fue. Huyó de su hijo Absalón y del pueblo que lo seguía. Y David demostró que no tenía poder. No residía en David el poder, sino residía en Dios. Él simplemente fue un gran rey. David fue un gran rey. Nadie le puede negar eso. Porque Dios le hizo un gran rey. Dios le hizo un gran rey. Él había permitido que David fuera obligado a salir de Jerusalén. Y si no era su voluntad, David no regresaba. Si la voluntad de Dios era que David muriera y fuera Absalón rey, David no hubiera regresado. Pero David entregó todo a Dios, porque Él es el único que tiene todo el poder. David confió en el poder de Dios. Y la ilógica carrera para ganar poder, usted sabe que el mundo está en una carrera. ¿Sabe cuál es esa carrera? ¿Alguien me puede decir? La loca carrera del mundo. ¿Sabe cuál es? Tener poder. Tener poder. He ahí los ejércitos de millones de personas. He ahí las bombas nucleares. He ahí el armamento sofisticado. ¿Por qué cree que es eso? Porque ellos quieren tener seguridad. Ellos se sienten seguros. Se sienten que tienen el poder para poder dominar el mundo. Por eso usted escucha en este momento de tanta guerra, usted escucha las amenazas de un país contra otro, diciendo que va a usar armas nucleares, diciendo que va a usar bombas nucleares, porque quieren tener el poder y no ser amenazados por otra potencia mundial. David descubrió que el verdadero poder, y otra vez repito, el verdadero poder está en Dios. Amén. Versículo 12. Versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. David dijo, si Dios tiene poder, también puede ejercer misericordia. Esa fue la lógica de David. La lógica de David dijo, si Dios es el que tiene poder, ese mismo Dios que tiene el poder puede ejercer misericordia. David estaba diciendo que su Dios puede ejercer el poder y también va a tener misericordia de él. David le dijo a Sadoc, el sacerdote, acuérdense, que quería que llevara el arca de regreso a Jerusalén y la colocara en el tabernáculo, porque David sabía que encontraría misericordia de Dios. David estaba seguro que él iba a encontrar misericordia. Dios siempre tiene el control de todo. Tenga en su mente esto, grábese. Dios tiene el control de todo. Al concluir esta historia, vamos a concluir esta historia muy hermosa. El traidor Ahitofel, ¿qué pasó con Ahitofel? Al igual que Judas, y como todo traidor termina muerto, este hombre necio en su nombre, por su significado, falta de sabiduría, pero muy sabio en su carne, este hombre se ahorcó. Y vamos a leer 2 Samuel 17:23. Al igual que Judas, a ese Judas que también fue el traidor, que no resistió al haber traicionado a su Señor,
al Señor Jesucristo, Judas también fue y se ahorcó. Mire qué similitud de los dos traidores. Aitofel fue y se ahorcó, y Judas fue y se ahorcó. Segunda de Samuel 17:23 nos dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Mire qué similitud. Al igual que el otro Judas Iscariote, al igual que el otro traidor, él también cogió, no resistió el haber traicionado, no solamente porque no resistió, sino que se daba cuenta que se le vino el juicio, porque al no escuchar su consejo, no fue escuchado su consejo, primero recibió una derrota por no haber aceptado su consejo. Acuérdense que lo que él decía era considerado la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Era considerado como que si Dios estaba hablando, pero esta vez no le escucharon, y el que decidió ahorcarse. Todo esto concurre en un hecho de una batalla. Esta batalla es un tema para otra predicación. En la batalla final, el ejército de David derrotó a las tropas de Absalón, y Absalón cayó muerto por haberse levantado en contra del ungido de Dios. Absalón dice que murió. Era un hombre, primeramente, que la Biblia lo relata, que era hermoso. Y muchos dicen que es el hombre más hermoso nombrado en la Biblia. ¿Quién fue el hombre más hermoso? Absalón. Que tenía una cabellera que le llevaba dorada, rubio. Entonces este hombre era alto, rubio, hermoso. Ya me imagino que las mujeres se están imaginando cómo era este hombre. Ya, este hombre, su hermosa cabellera, el orgullo de él fue asimismo el punto que lo mató, porque esta cabellera se enredó en la huida de la batalla. Cuando vio que todo estaba perdido, él huyó, y en la huida su cabello se enreda en los árboles, y dice que él quedó suspendido, y dice que ni el cielo lo quiso recibir, ni el infierno tampoco. Por eso quedó en el aire. Eso dicen los estudiosos. Ni el cielo lo quiso recibir, ni tampoco la tierra. Él quedó suspendido, y ahí fue muerto por los soldados de David. Fue muerto. En ese día cayeron 20,000 de Israel, de los seguidores de Absalón. Cayeron 20,000. Y dice que fue más los muertos que mató los árboles. Fue más los muertos que mató. O sea que Dios perdió esa batalla. No fue la espada, que fueron muertos por espada, sino que los árboles mataron, las montañas, los huecos, los precipicios mataron a esos soldados de Absalón. Fue Dios. Dios peleó con David. A su regreso a Jerusalén, ¿se acuerdan de Simei? Ya David ganó la batalla. Las tropas de David ganaron la batalla. Y también, aunque esta victoria para David también tuvo su sabor a derrota, también es tema para otra predicación. Pese a todo eso, David regresó a Jerusalén con su corazón partido porque su hijo amado había sido asesinado. Y a su regreso a Jerusalén, ¿sabes quién le sale a recibir? El tirapiedras. El tirapiedras le sale a recibir. Simei, lógico, estaba preocupado por su vida, porque dice: aquí me van a matar, porque yo insulté al ungido de Jehová, yo tiré piedra al ungido de Jehová. Y por eso usted debe controlarse bastante de hablar contra el ungido de Jehová. ¿Y sabes cuál es el ungido de Jehová en las iglesias? El siervo. Y usted no debe hablar contra ese siervo, porque es el ungido de Jehová. Amén. El que maldijo, Simei, el que tiró piedras a David, sale a su encuentro y pide perdón al rey David. Pide perdón. Segunda de Samuel 19, versículos 19 y 20. Y dijo al rey:
no me culpe, mi Señor, de mi iniquidad. Ahí sí bajó la cabeza. ¿Sí se da cuenta? Ahí bajó la cabeza. No me culpe, mi Señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi Señor, el rey, ahí sí es el rey. Antes era el asesino, el que lo maldijo. Ahora mi Señor, el rey, salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón. Mire este hombre hipócrita, tremendo hipócrita. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Bueno, hay que ver realmente si en su corazón reconoció ese pecado que tuvo. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi Señor, el rey. Mire ese cambio. Qué cambio, ¿no? De este hombre que tiró piedras, que maldijo a su Señor, ahora es mi Señor y rey. Mire cómo dio la vuelta. Enseguida dio la vuelta y ya él era su Señor y rey. Y el corazón de David, escuche, David perdona a Simei y no lo mata. Un rey despiadado, un rey vengativo, por eso yo leí, mía es la venganza, dice el Señor. Un rey vengativo lo hubiera matado inmediatamente, le hubiera hecho que sea muerto por sus siervos inmediatamente. Pero David no, David lo perdona y no lo mata. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Amén. Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre, siempre, siempre tendrá el control. Dios tiene el control. En el corazón de la fe cristiana, en nuestro corazón, en los que somos cristianos, se encuentra la misericordia. Usted está llamado a ser misericordioso con su hermano, con los que no conocen, con los que discute, con el que le cae mal. Tal vez a usted aquí mismo hay alguien que le cae mal, que no le puede ni ver, pero usted está llamado a ser misericordioso. Si el rey David, siendo rey, perdonó a este hombre que lo insultó, lo maldijo y le tiró piedras, el rey David perdonó, mostró misericordia. Jesús lo hizo más. Jesús mostró misericordia para nosotros. Y Él vino y murió por nosotros. Y Él se entregó por nosotros. Y lo que nosotros debimos haber sufrido, Él lo sufrió. Él lo pagó. Venid toda alma oprimida por el pecado. Venid a mí, dice Jesús. Hay misericordia en mí. Hay misericordia en mí. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Va a inclinar su cabeza, va a cerrar sus ojos y va a derramar su corazón en esta mañana ante Dios. Y va a reconocer...